Pues muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerles por, por su comprensión y apoyo al momento de cancelar la sesión de la semana pasada y sobre todo cancelarla con tan poco tiempo de anticipación. Sin embargo, bueno, pues sí era para mí importante recuperárselas y por eso hice todo lo posible porque se recuperara en esa semana. La ventaja es que vamos a tener 2 semanas contiguas, es decir, la siguiente semana, pues si tenemos la sesión que ya nos tocaba de cada 2 semanas. Aquí, bueno, sí, hacer la aclaración, no va a ser el mismo enlace. Esta sesión, pues, es extraordinaria, así que el enlace, por eso se los compartí en, en la plataforma, pero la siguiente semana vamos a seguir entrando con con el enlace normal, con el enlace que siempre hemos utilizado. ¿Ok? No he terminado de revisar todos los trabajos. eh, Considero que sí quedan ya en estos días, entre hoy, mañana, quizás hasta el sábado, pero sí he detectado algunas situaciones que me gustaría reforzar, considerando principalmente en el proyecto final que se entrega a finales del semestre. Considerando que este fue un avance, aunque nosotros ya trabajar más secciones, no son tantas acciones las que nos faltarían para complementar, sí es importante que al menos estas que ya cumplieron con el primer avance, pues se realicen las correcciones que se tengan que realizar o complementar la información como tal. ¿Me pueden confirmar que sí se ve la presentación, por favor? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Redacción de la delimitación. En los que he revisado me he topado pocos, voy a ser sincera, son pocos los que no han tenido, los que han puesto la matriz de delimitación y no la redacción. En su mayoría sí han realizado la redacción de la delimitación. Sin embargo, no se ha hecho de la manera en la que puedo considerar el criterio de evaluación. Por ejemplo, si empiezan con la redacción, está muy bien la redacción, aborda o abarca principalmente las palabras claves que corresponden al tema de investigación, que es otro de los puntos, no siempre me incluyen el título de la tesina y para mí es difícil por establecer el criterio de evaluación con respecto al título, a la pregunta de investigación y al objetivo general. Entonces tenemos que al redactar la delimitación, si en la delimitación no se pone los límites geográficos y temporales, porque en esa redacción solamente se está considerando los límites conceptuales, está bien. Sin embargo, hay que complementar con los límites geográficos y temporales. Si en la retroalimentación yo les puse que se excluyeron o que no están bien definidos, pues hay que realizarlos como lo vimos en su momento. ¿En qué consisten los límites geográficos? Pues en poner, si bien lo ideal es que sea la dirección exacta de donde se va a realizar el trabajo de campo, pero a lo mejor todavía no tenemos los permisos o todavía no nos han asegurado que lo podemos hacer ahí, o que pueden ser diferentes situaciones que no quieren que aparezca, pues sí al menos poner el municipio, si es posible la colonia, municipio y, y el estado. Si no, al menos el municipio y el estado o al menos tratar de dar un área un poquito más cercano. A algunos se los consideré como bueno cuando pusieron Monterrey, por ejemplo, o Nuevo León. ¿Por qué? Porque tal vez Nuevo León es el límite geográfico. No sé, a lo mejor aplicación en diferentes instituciones educativas que cumplan con lo que ustedes están mencionando en su tesina. También puede ser que solamente haya, no sé, voy a mencionar un consultorio médico y que ese consultorio médico esté en Nuevo León. Aún así, decir el consultorio médico
y poner el nombre del consultorio médico, sabemos que no permite el SAT que sea el mismo nombre y el mismo giro. Entonces es difícil que no se pueda encontrar. Sin embargo, digo que se pueda duplicar o que se pueda haber un error. Sin embargo, sí es recomendable que ustedes pongan al menos el municipio. No lo dejen tan abierto como Nuevo León, porque entonces no están marcando un límite, solamente lo están mencionando que ahí está. Y en el caso de los temporales, no me topé ya tantos casos, sin embargo, sí hubo todavía algunos casos en los que pusieron que 1 mes o 3 meses. Recuerden que los límites temporales tienen que marcar el inicio y el final. Si es un semestre, pues el inicio y el final de ese semestre, incluyendo el año, porque también creo que me topé uno o dos, que pusieron, digo, no recuerdo los meses, pero lo voy a decir como ejemplo, de, de agosto a diciembre, pero no pusieron de qué año. Entonces, es lo que siempre había mencionado, la importancia de marcar correctamente los límites temporales desde el inicio, el fin y obviamente el año que corresponde. Muchos trabajos, ahí sí, de los que he revisado, excluyeron por completo el planteamiento del problema. Planteamiento del problema, aunque no aparece como tal en la rúbrica, sí fue especificado tanto en las sesiones síncronas que se tenía que incluir lo que ya se había trabajado. ¿Qué se había trabajado? Se había trabajado la matriz de delimitación, se había trabajado planteamiento del problema y bueno, lo que quedaba pendiente era antecedentes. Si no incluyeron planteamiento del problema porque no venía en la rúbrica, es parte de lo que se debió haber entregado. Y hay un criterio en la rúbrica donde marcas que se entregaron 3 de 5. Si bien estaba marcando la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias o portada, no recuerdo si estaba así en la rúbrica, aunque no venga especificado el planteamiento del problema, pues sí es parte de lo que se debió haber entregado. Y se los estoy poniendo en la retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer la relación directa entre el título, la pregunta de investigación y el objetivo general si no están dentro del documento. Y es uno de los criterios que se van a evaluar en el proyecto final. Si no cumplen con ese lineamiento, entonces les va a perjudicar. ¿Por qué? Porque van a salir muy bajos en el proyecto final. Aquí lo importante de esta entrega o este avance es detectar qué es lo que tenemos que complementar, qué es lo que tenemos que realizar acorde a los lineamientos para que salgan con una mejor calificación en el proyecto final. Claro que lo ideal, buscamos que sea excelente calificación. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver si se realizan las correcciones para que puedan tener una excelente calificación. ¿Ok? Entonces sí es muy importante. También me topé en algunos trabajos que los objetivos particulares ponían el objetivo general, pero no los objetivos particulares. Sí o sí van de la mano. O ponían, perdón, un objetivo general y un objetivo particular. Perdón. Y no es posible un objetivo particular porque hay que recordar que los objetivos particulares es una es como si tuviéramos el objetivo general y lo hacemos en particiones. Y ese es justamente cada uno de los objetivos particulares, que en conjunto hacen el logro o van a determinar el logro del objetivo general. Pero lo tenemos que poner en particiones. Entonces, si es un objetivo general y un objetivo particular, entonces el objetivo particular deja de ser particular y se convierte en general. Por eso es importante que sí lo tengan muy claro que el objetivo general es uno y que va directamente relacionado con el título del estudio, igual con la pregunta de investigación. Y los objetivos particulares
es particiones del objetivo general que en conjunto hacen que se logre el objetivo general. Perdón. En el caso de las cuantitativas, pues sí se declara la hipótesis. Y en el caso de las cualitativas, les había puesto o les había determinado que podían ustedes ahí explicar el por qué no se estructura la hipótesis como tal. Otro punto fue los antecedentes. En los antecedentes me están haciendo a lo mucho una cuartilla y considerando que son antecedentes históricos, científicos y jurídicos, aunque les dije mínimo 2 de cada uno, principalmente en científicos, 2 o 3, no recuerdo cuánto es lo que les puse, pero creo que eran 2 o 3. No podemos tener una redacción de una cuartilla considerando los históricos, científicos y jurídicos. Sí se tiene que cumplir con esta parte. En los históricos no hay así un lineamiento exclusivo de que no se pueden poner algunos artículos científicos o algunas fuentes con cierta actualización. O sea, son históricos, entonces lo que ustedes encuentren que sea relevante para su investigación, se pueden poner. En el caso de los científicos, sí tiene como lineamiento que sean con un máximo de 5 años de antigüedad. Entonces, si estamos en el 2025, el mínimo tendría que ser 2020, ¿sí? Que sí tenga esa información o las fuentes consultadas que tengan mínimo del 2020 en adelante. Y también los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores principales? Bueno, en el caso de los científicos, es considerar el enfoque metodológico de la investigación, qué es lo que aplicó propiamente, poder revisar cuáles fueron sus técnicas y los instrumentos de la recolección de datos, cuál fue su análisis de esos resultados y tal vez pudieran ustedes ahí encontrar una conclusión. Pero principalmente saber qué es, o sea, si es cuantitativo, si es cualitativo, cuál es su enfoque, cómo aplicó el trabajo de campo, qué instrumentos aplicó y qué resultados obtuvo. Como mínimo tenemos que tener estos indicadores, ¿ok? Y en el caso de los jurídicos, pues si es de educación, nos vamos a topar con diferentes información. No puedo regresar, acá está. Podemos en los jurídicos toparnos diferentes leyes o diferentes estatutos, puede ser internos, de donde justamente se va a poder aplicar el trabajo de campo, o bien puede ser también, por ejemplo, en la educación, pues ya sabemos que todo lo que marca la Secretaría de Educación o la Secretaría de Educación Pública. Pero también, si no es de la educación, pues hay diferentes leyes o estatutos que rigen el trabajo que se va a realizar o la investigación que se va a realizar. Entonces, sí hay que tener muy claro qué es lo que voy a considerar en este punto para que no me queden cortos los antecedentes jurídicos. ¿Ok? Entonces, básicamente es la retroalimentación de los trabajos que he podido revisar hasta el momento. También algunos es la ortografía. Entonces, por favor, cuide la ortografía. Sí, dele un doble check de que sea congruente la redacción también. Y bueno, si no lo marca, porque sí hay muchos que sí lo marcan, corregir a lo mejor las palabras, errores de dedo, o también de que cambiamos, a veces estamos muy cansados y estamos redactando y mañana lo reviso, pero luego ya mañana se cierra y entonces lo subimos con las prisas, entonces pues nada más ahí darle un doble check en el suyo. O sea, no les quito puntos por ortografía, a pesar de que sí viene la rúbrica, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Las referencias va todo en negrita, sin subrayado, porque
pues obviamente ustedes incluyen el enlace, entonces sin subrayado y que sea exactamente, bueno, a mí me gusta que sea sangría francesa, que sea utilizado por mucho tiempo, pero bueno, si no, pueden ustedes consultar el formato APA y hacerlo de acuerdo al formato APA. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario con lo que acabo de explicar? Adelante, Elba, te escuchamos. Maestra, yo tuve una dificultad en el momento de buscar los, los antecedentes históricos de mi trabajo de titulación. O sea, libros, o sea, recientes o artículos de investigación no había más que blogs con información referente, ya que hablaba sobre pues, la implementación de la tecnología y muchas empresas de seguridad básicamente hablaban de eso. Entonces, los links que encontré de la información histórica pues fue blogs. No sé si será válido, usted como quiera me pondrá ahí pues la nota de que debo de cambiar algo, no sé cómo podría modificar o ajustar eso. Bueno, las fuentes de consulta pues sí deben ser confiables. Si los bloques que consultaste, que también dentro de la APA sí están consideradas y cumple con los requisitos para que sean confiables, pues sí tienes un porcentaje de que esté bien. ¿Qué es lo que podrías hacer? Bueno, a veces en los mismos blogs o en algunos sitios web que tal vez la información pues es muy perspectiva del autor, pero siempre vienen las fuentes consultadas. Entonces te puedes ir directamente a las fuentes consultadas e ir directamente a esa fuente principal. Y la otra, bueno, es que también puedes buscar, como es de tecnología, probablemente no solamente haya blogs, sino también algunos videos o algo en YouTube que te pueda servir y que también tú lo puedes poner como antecedentes. Ok, Mesa, es que también estaba considerando que a lo mejor las compañías, o sea, las empresas que hacen pues los antivirus y cosas así, ya ve que ellos hablan sobre el phishing, robo de información y todo eso. Ujú. Pues también se puede sacar, me imagino yo, de las mismas empresas que proveen estos servicios de seguridad, los Sí. antivirus. Ujú. Nada más ten cuidado porque normalmente son sus sitios web y en los sitios web no siempre viene toda la información. A veces viene o sea, sí viene la información como tal, pero no viene el autor, no viene la fecha de publicación, o sea, son datos que te pide el formato APA, entonces ya te da como un indicador de que no está tan Validado. regulada o que sea una fuente confiable. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, al parecer no. Entonces, vámonos ahora sí con la clase. La clase pasada estuvimos viendo, bueno, voy a regresar antes de la retroalimentación, que es en las investigaciones o en los estudios con enfoque cuantitativo, la importancia de conocer en qué parte se va a utilizar la estadística descriptiva o qué es lo que voy a utilizar de la estadística descriptiva. En el caso de la estadística descriptiva, puede servir a los dos enfoques metodológicos, es decir, tanto al cuantitativo como al cualitativo. ¿Por qué? Porque es muy básica y siempre nos es funcional al momento de hacer un análisis de resultados. Cuando tenemos una investigación con enfoque predominantemente cualitativo, pensamos que solamente nos vamos a ir a la mejor a entrevistas y en la transcripción pues sí queda una perspectiva, la perspectiva del investigador. Sin embargo,
No siempre es así. En muchas ocasiones hacen que sí sea predominantemente cualitativa, pero tiene esa parte donde se aplicó alguna encuesta o se realizó alguno, más bien, se utilizó alguno de los instrumentos que corresponden a la cuantitativa y sí recurren a los análisis a través de estadística descriptiva, aunque hacen una conversión de categorías a números para poder hacer el análisis y ya posteriormente lo regresan a su categoría. Entonces, sí es posible que se utilice la estadística descriptiva, principalmente para que el investigador comprenda los resultados obtenidos en la aplicación, bueno, más bien en el trabajo de campo y que se pueda plasmar todos estos resultados o este análisis de resultados dentro del estudio. Por eso sí buscamos o sí se busca esas herramientas. Sin embargo, las de enfoque predominantemente cuantitativas, pues sí o sí van a utilizar la estadística, no solamente la estadística descriptiva, sino también la inferencial. Aquí, bueno, pues, ¿qué es la estadística? Las estadísticas son métodos de organizar y analizar datos cuantitativos, y estos métodos son herramientas diseñadas para ayudar al investigador a organizar e interpretar números derivados de la medición de un rasgo o variable. La estadística es un lenguaje internacional que solo maneja números. Por supuesto, el empleo inadecuado de la estadística invalida la investigación, pero la interpretación de los resultados estadísticos depende de un diseño muy cuidadoso de realización del estudio, y esto depende en gran medida de la producción de datos cuantitativos de alta calidad. Estadística y números no se interpretan a sí mismos y el significado de la estadística se deriva del diseño de investigación. Aquí, como ya lo había mencionado, en el caso de los cuantitativos, pues si es predominantemente cuantitativo, pues vamos a obtener una data en valores numéricos, dependiendo qué es lo que se está evaluando, pero obviamente no hacemos una interpretación de data, sino un análisis de la data o de los resultados. Por eso, cuando nosotros tenemos una investigación cuantitativa, sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de establecer qué instrumentos se van a aplicar y que esos instrumentos estén ya sea diseñados o que se utilice una batería, pues que sí tengan no solamente las variables correspondientes al estudio, sino que también sea una forma en la que se pueda realizar el análisis estadístico. O si tiene que hacer alguna conversión, pues que también se considere desde un principio. Hay dos amplias categorías de técnicas estadísticas, que es la descriptiva e inferencial. Aquí, bueno, les pongo una imagen en la cual, pues, trata de que se entienda por qué en la cuantitativa hay que considerar tanto la descriptiva como la inferencial, y en el caso de la cualitativa, solamente la descriptiva. En el caso de la descriptiva, pues son métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Si nosotros nos vamos a la descriptiva, por ejemplo, las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda, pues promedio casi siempre lo estamos utilizando, tanto en nuestra labor como docente, sacar los promedios, establecer un promedio de algo, porque ese es nuestro parámetro, ese es nuestro indicador. Perdón. Y en el caso de la inferencial, son métodos utilizados para saber algo acerca de una población basándose en una muestra. Ya vimos con antelación qué es una muestra y qué es una población, pero la referencia principal de la estadística inferencial es que cuando ya tenemos todos esto, bueno, que ya utilizamos el análisis de resultados a través de estadística inferencial, pues con este análisis que realizamos, vamos a poder tomar mejores decisiones o decisiones ya enfocadas a un resultado esperado. ¿Sí? Entonces, por eso ahí viene un poquito gráfico qué se refiere cada una.
La estadística descriptiva transforma un conjunto de números u observaciones en índices que describen o caracterizan los datos. La estadística descriptiva, a veces también llamada estadística de resumen, se usa para resumir, organizar y reducir grandes cantidades de observaciones. Frecuentemente la reducción da como resultado un rango de números que derivan de fórmulas matemáticas para representar todas las observaciones sobre cada grupo de interés. En sí, ¿cómo es lo que facilita el análisis? Bueno, para nosotros poder determinar las medidas de tendencia central, por ejemplo, no requerimos en tanto la tabla de frecuencias, que es con la que primero empezamos cuando se habla de estadística descriptiva. En realidad, la media la podemos obtener con los datos que nos están proporcionando, puesto que nos representa un promedio. Sin embargo, la moda también la podíamos hacer sin hacer la tabla, porque la moda representa el valor o los valores que tienen mayor repetición en nuestra data. Es decir, si un valor se repite 15 veces y los otros valores, el que más se le acerca, se repite 12, pues entonces el que tiene 15 repeticiones es el que sería la moda. Y en el caso de la mediana, pues solamente necesitamos los valores de la data, no necesariamente necesitamos la tabla. ¿Por qué? Porque la mediana es una medida de posición, es decir, obtenemos la posición dependiendo si es número par o número impar, el total de los datos, y luego lo ubicamos para poder determinar su valor. Entonces, sin nosotros tener que hacer la tabla como tal, o la tabla de frecuencia como tal, podemos con facilidad encontrar las medidas de tendencia central. Sin embargo, las medidas de tendencia de dispersión, si pudiéramos no necesitar la tabla, tampoco, porque son unas fórmulas diferentes, pero sí nos da a nosotros un parámetro preliminar, previo a que podamos utilizar tanto las medidas de tendencia central como las de dispersión y las de posición, pues el saber cuál es el comportamiento como tal. Si nosotros nos vamos con las variables, cuando nosotros estamos realizando la tabla de frecuencias, nos damos cuenta si son datos muy variables o si son datos que son con cierta estabilidad. ¿A qué me refiero con cierta estabilidad? Pues de que no hay tanta diferencia entre el límite inferior o el valor inferior con el valor máximo o el límite máximo. Entonces, sí nos va dando gran información el que nosotros tengamos la tabla. Sin embargo, como les menciono, no siempre es necesario estructurarla como tal. Muy bien. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir con toda confianza, ¿ok? Entonces, ¿qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial emplea o se emplea para hacer deducciones o predicciones sobre la similitud de una muestra con la población de la que se ha extraído la muestra. La estadística inferencial se emplea con mucha frecuencia para presentar datos, puesto que muchas cuestiones de investigación requieren la estimación de las características de la población a partir de una muestra disponible de sujetos o comportamiento. Habíamos mencionado en una de las sesiones la importancia de la muestra, que tiene que ser aleatoria, que todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, las diferentes formas de establecerlo para que sea objetivo, que no sea manipulado. Y considero que todas esas observaciones que se estuvieron manejando en ese inicio, pues trae consigo como ventaja de tener unos resultados pues enfocados a la realidad. Cuando se manipulan los resultados y se hace ese análisis, pues sí, como ya lo mencioné, como son manipulados, pues en realidad estamos disfrazando la realidad. Por ejemplo, en un momento dado, que en todas las primarias, públicas y privadas,
se aplicaba un examen para poder determinar el nivel educativo de cada uno de los centros educativos. Entonces, la SEP iba y aplicaba estos exámenes, se invitaba a padres de familia para que estuvieran ahí presentes y bueno, se hacía todo el protocolo que estaba establecido por secretaría. ¿Pero qué pasaba? Bueno, que cuando ya les daban la fecha de aplicación como tal, que lo recibía el centro educativo, si faltaban 3 meses, si faltaban 6 meses, pues ponían a practicar a todos los estudiantes con una guía muy similar a la del examen. Hasta ahí, digo, en realidad el ponerlos a estudiar o a practicar no está mal, sin embargo, bueno, pues no es el determinar el nivel académico porque ya lo están siendo manipulados de una manera, pero está dentro de lo permitido. ¿Qué es lo que no estaba permitido? ¿Qué es lo que se ve como que hacía que que los resultados no fueran los correctos o fueran confiables? Porque la Secretaría de Educación, antes de la aplicación, pedía un listado de los alumnos, cotejándolo con los alumnos que estaban inscritos. O sea, tampoco es así como que lo puedes engañar. Sin embargo, manipulaban esos resultados. ¿Por qué? Porque por la inclusión, pues ellos habían detectado ciertos estudiantes que a lo mejor se ponían muy nerviosos en el examen y pues no les iba a ir muy bien. Aquellos a los que a lo mejor sí batallaban para poder presentar el examen y obtener un mejor resultado. Y así estuvieron categorizando y todos esos alumnos, al menos en su mayoría, pues les decían que no tenían que acudir a clases en esos días. Y ellos pensaban, bueno, pues está bien, no me va a tocar a mí el examen, pues no tengo por qué asistir. Ahí es donde entraba la manipulación de datos. ¿Por qué? Porque cuando sacas un porcentaje, aunque sea el mínimo que pone la Secretaría de Educación, había un premio que se le daba a la institución educativa. Entonces, sí o sí ellos no se podían dar el lujo de perderse ese apoyo o ese premio, ¿no? Que en realidad era un apoyo y que era beneficio también para los alumnos. O sea, todo eso era un beneficio como tal. Sin embargo, pues estamos determinando que hubo una manipulación. A eso se refiere que nosotros tengamos cierta, esa ética de no manipular los resultados. Los resultados van enfocados a una toma de decisiones. Y si tenemos un análisis erróneo porque fue manipulado, lo que es, manejamos que es sesgo, entonces las decisiones no se van a tomar acorde a obtener un resultado favorable. Se van a tomar con base a unos cimientos que no están firmes y que pues obviamente la toma de decisión pues no va a ser a lo mejor la correcta para obtener el resultado esperado. Entonces, sí es importante cumplir con eso. Otro punto relevante es toda la muestra. Para nosotros poder generalizar, tenemos que tener una muestra representativa. La muestra representativa nos la da una fórmula que la podemos sacar de manera manual o bien directamente de internet. O sea, la pones en Google y la googleas y luego salen muchas. Pero con cualquiera de ellas se puede realizar. Que si nosotros tenemos una población de 50 alumnos, pues cuánto necesito para que sea una muestra representativa. Y ahí te da el mínimo para que pueda considerarse la muestra representativa. Entonces, para poderlo nosotros generalizar, necesitamos muestras representativas. ¿Qué pasa si no tengo muestras representativas? Pues no pasa nada. Solamente, solamente, bueno, ahorita les quito esto. Aquí está.
pues no va a pasar absolutamente nada, solamente que cuando establezcamos nuestra muestra, perdón, nuestro análisis de resultados, pues no podríamos poner que aplica a toda esa empresa o que aplica a todas esas instituciones educativas, sino especificar que solamente aplica, o sea, este análisis corresponde única y exclusivamente a este salón de clases, a esta institución educativa, a este departamento, a esta sucursal o a esta matriz. O sea, sí es importante definirlo también, sobre todo si tienen ustedes ya su investigación definida como enfoque, con enfoque metodológico cuantitativo. ¿Ok? Bueno, si recordamos un poquito, me regreso al diagrama, podemos ver que parte de lo que se ve en estadística descriptiva o en estadística como tal son diferentes niveles de medida. Y bueno, por aquí vamos a considerar la primera, que es la nominal. Y lo pongo así como el primer y más rudimentario nivel de medida se llama nominal, categórico o clasificatorio. La palabra nominal implica nombre, que describe lo que consigue esta escala, una denominación de categorías de gente mutuamente excluyentes, sucesos u otros fenómenos. Ejemplos comunes de niveles nominales incluyen la clasificación sobre la base de color de ojos, género, afiliación, política y tipo de grupo de lectura. Los grupos reciben un nombre para poder ser diferenciados, pero esto no supone ningún orden como tal. O sea, un grupo no va antes o después de cualquier otro grupo. Y no hay indicación de la manera en que los grupos difieren unos de otros. Si nosotros aterrizamos un poquito esto en nuestra aula, cuando generamos actividades grupales o actividades en equipo, podemos darnos cuenta que primero pues se juntan acorde a los que siempre están, ¿no? O a su amistad o cómo se identificaron para poderse apoyar mutuamente. Entonces, esos no hay una diferencia como tal, si la dinámica es de que se formen equipos por ellos mismos sin tenerlos que formar, pero si nos vamos a la parte digital, pues la parte digital nos permite generar los equipos sin tener que esperar a que cada uno se una, sino simple y sencillamente le indicamos, necesito 5 equipos y esos 5 equipos me los forma, ¿sí? De 5 integrantes, de 3 integrantes o en pares, lo que yo le marque, pues obviamente ahí lo va a hacer de manera directa. Muy bien, entonces los investigadores a menudo asignan cifras a los distintos grupos, por ejemplo, sí es igual a 1, no es igual a 2, quizás es igual a 3, pero esto es solo para codificación apropiada para el análisis de datos. Los datos nominales dan como resultado variables categóricas y los resultados se presentan como frecuencia en cada categoría. Entonces, por eso es importante, estamos volviendo otra vez color de ojos, pues no podríamos establecer que una persona tuvo 5 colores de ojos diferentes, ¿no? Sabemos que ya es un solo color. Igual con el género, que bueno, no vamos a entrar en controversia, pero en la actualidad sabemos que ya ponen diferentes opciones. Sin embargo, bueno, pues va enfocado a 2 géneros y el otro, ¿no? Establecerlo así. La afiliación política también es con respeto, son temas muy complicados, pero sabemos que puede haber diferentes partidos, puede haber diferente forma de pensar. Sin embargo, bueno, pues al momento de generar los grupos, en este caso, bueno, por el nivel nominal, pues sí lo podamos poner como afiliación política, pero el grupo en sí, pues tiene la misma posibilidad que los otros grupos como tal.
¿no? Y bueno, los datos nominales, como ya lo mencioné, dan resultados de variables categóricas y bueno, pues es importante que se presenten como frecuencia en cada una de las categorías. Nos damos al ordinal, que es el segundo tipo de escala de medida, y su propio nombre nos lo indica. La medición de este tipo asume que las categorías de la variable teórica pueden ser ordenadas por rango desde la mayor hasta la menor. De esta forma, cada valor puede relacionarse con las demás como igual a, mayor que o menor que. Dentro de la tabla de frecuencias, nosotros nos topamos que para poderlo estructurar, poder identificar cuál es nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo, pues sí tenemos que acomodar toda nuestra data de menor a mayor. Eso sí o sí lo tenemos que hacer. Pero cuando ya lo tenemos de esta manera, si son datos no agrupados, es decir, si tenemos solamente clases en las cuales no requieren tantas filas, vamos a suponer que solamente tengo 6 diferentes clases, pues 6 diferentes clases las puedo poner sin tener que hacer un intervalo. Sin embargo, si tengo 350 clases, pues ahí sí tendría que hacer intervalos porque como voy a analizar una tabla de 350 valores únicos, entonces nos auxiliamos obviamente de los intervalos para que podamos agrupar los diferentes datos que corresponden en cada intervalo y eso me apoya o me ayuda a poderlo analizar mucho mejor desde la tabla. Ejemplos de este tipo de medida o de escala de medida pues son los miembros de una clase a través de la media de sus puntuaciones, la clasificación de ideas desde la más importante hasta la menos importante o la menos importante, y el uso de rangos perceptibles en los test de rendimiento. En otras palabras, hay un orden inherente a las categorías. Y aquí, bueno, pues sí es importante nada más enfatizar que el orden de los valores nos ayuda muchísimo cuando utilizamos, por ejemplo, las medidas de posición. El intervalo, ¿qué es el intervalo? Bueno, las medidas de intervalo comparten las características de las escalas ordinales y además indican intervalos iguales entre cada categoría. Es decir, si yo voy a poner un intervalo de una amplitud de 10, pues todos mis intervalos deben de tener esa amplitud. Voy a poner un ejemplo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, y así sucesivamente. Y así nos vamos a dar cuenta de que la amplitud, es decir, la diferencia entre el valor, bueno, el límite máximo y el límite que es superior realmente, el límite superior y el límite inferior es de 10, y así en cada uno de los intervalos. ¿Okay? Las escalas de intervalo dan significado a la diferencia entre números proporcionando una unidad constante de medición. La diferencia o intervalo entre 5 y 6, por ejemplo, es la misma que entre 18 y 19. Las puntuaciones percentiles asociadas a la curva normal, por ejemplo, no son un intervalo porque la distancia entre puntos percentiles varía dependiendo de los percentiles comparados. Hay diferencia mayor entre los percentiles extremos, por ejemplo, 2 y 3 o 95 y 96, que entre los percentiles cercanos de la mitad de la distribución. Ejemplos de escalas de intervalo, pues incluyen las temperaturas Fahrenheit y Celsius y la mayoría de los test estandarizados. Aquí, por ejemplo, que nos menciona lo de los extremos, que no es lo mismo 2 y 3 y 95 y 96, porque pueden ustedes mencionar, ¿tiene la misma amplitud? Sí, efectivamente, sí tiene la misma amplitud. Sin embargo, son dos puntos diferentes. Si nosotros vamos desde 0 hasta 100, que son los percentiles los que están marcando, desde 0 hasta 100, ubicamos el 2 y el 3 muy pegado al 0. Pero si ubicamos 95 y 96 está muy pegado al 100. Por lo tanto, está muy alejado del 0.
A eso se refiere que no es lo mismo como se había puesto en los ejemplos anteriores. Pero más que nada por la ubicación, no tanto por la diferencia entre ellos, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, la diferencia o intervalo entre 5 y 6, que es 1, es lo mismo que 18 y 19. La razón, bueno, las escalas de razón representan el tipo más refinado de medición. Este tipo de escalas son ordinales y de intervalo, y además los números pueden compararse mediante razones. Esto es, un número puede compararse significativamente dividiendo que entre 2 o 3 veces otro número. Es un medio o un cuarto de otro número. Por ejemplo, ejemplo de estas mediciones de escala es la distancia alcanzada, la fuerza expresada como peso levantado o las vueltas en una carrera. Sin embargo, la mayoría de las mediciones en la educación no se expresan en forma de razón. Los educadores piensan en términos de menor que o mayor que, no en múltiplos. Por ejemplo, un estudiante es más cooperativo o menos cooperativo, no el doble de cooperativo o la mitad de cooperativo. Entonces, por eso la razón no siempre se utiliza, pero sí es importante saber esta escala de medida. Muy bien, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Bueno, al parecer no. Las medidas de tendencia central, como ya lo mencioné anteriormente, pues es la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? Pues es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Y bueno, se calcula sumando toda la data que tenemos y la dividimos entre el total de la data. Es decir, si tenemos 350 datos, se suman todos los 350 datos y se divide entre 350. En el caso de la media, perdón, en el caso de la mediana, que es un estadístico de posición y parte de la distribución en 2, deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro, pero esto solamente aplica si es un número par en el total de nuestra data. Voy a ser un poquito más clara. Si nos vamos aquí a las fórmulas de la mediana, ustedes observan que cuando tenemos data o el número de data total es par, viene que la mediana se obtiene con n más 1 entre 2. Pero luego le damos hacia abajo y nos dice que cuando el número de observaciones es impar, tenemos la misma fórmula. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la mediana en cada una de las posiciones que nos están dando? ¿A alguien se le ocurre cómo voy a saberlo? ¿Alguien me puede decir cómo voy a saberlo? A lo mejor no tiene nada que ver con lo que comenta la maestra, pero bueno, nosotros enseñamos la mediana a los niños es acomodando los datos de mayor a menor. En el caso de que queden un número impar, perdón, un número par, pues se suman los números centrales y se dividen entre dos. En el caso de que sea un impar, pues el dato que queda en el centro, pues ese viene siendo la mediana. Es correcto, Dan. Así es como se saca el valor de la mediana. Por eso, si ustedes recuerdan lo que mencioné hace unos momentos, es que la mediana es una medida de posición. Entonces, la fórmula es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? Cambiaría la n. Si nosotros tenemos una data par, vamos a poner un 20, y pongo 20 más 1, me va a dar 21 entre 2. 10.5. Entonces, va a decir, bueno, maestra, ¿cómo ubico el 10.5? Solamente voy a tener,
pues el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4, pero ¿dónde ubico el lugar 10.5? Bueno, de los 20 datos que tenemos, vamos a seleccionar el 10 y el 11. Esos son los dos valores que Adán decía cuando son pares. Si nos vamos al impar, vamos a considerar 25 datos. 25 más 1 te da 26. Entre 2, pues te da 13. Entonces, el valor que tenga en el lugar 13 de toda nuestra data ya acomodada de menor a mayor, pues ese es el que va a ser el valor de la mediana. Entonces, si ustedes se fijan, aunque en apariencia dice, pues es la misma fórmula, o sea, ¿cómo voy a poderla hacer? Pues es que en realidad la fórmula lo único que nos está dando es la posición, no nos está dando el valor de la mediana. El valor de la mediana nosotros lo tenemos que identificar a través del acomodo de nuestra data y que obviamente también, pues conociendo esto de que hay, en el caso de los pares o de la data par, vamos a tener que sacar un promedio de los dos valores de donde está ubicada y de la impar, pues solamente el que esté dividiendo justamente en el mismo número de datos de cada lado, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, por eso hago siempre la aclaración, porque piensan que es una fórmula donde ya te va a dar el valor de la mediana y lo dejan, el 10.5 o el 13, y no es así. Pues nosotros podemos tener data de 200, 300, y va a decir, bueno, si me da 10.5, ¿cómo va a ser la mediana de 10.5 teniendo data de 200 y 300? Bueno, pues es justamente porque es en el lugar 10 y 11 es donde voy a sacar el promedio con la data que tengo. A lo mejor si tengo 200 y 300, pues sí sería 250. ¿Ok? Entonces sí quedó claro, espero que sí. Ahorita me dicen. En el caso de la moda, pues es nada más el valor que más se repite dentro de toda nuestra data. Aquí, bueno, pues casi siempre decimos que es un solo valor y no es así. O sea, podemos tener unimodal, bimodal, trimodal y nos podríamos ir a 4, 5, 6 o más datos. Pero bueno, yo considero que si nosotros identificamos unimodal, bimodal y trimodal, ya todos los demás los podemos considerar como multimodal, que a mí en lo personal, ya de 3 en adelante considero multimodal, pero sí, bueno, sin embargo, hay algunos autores que todavía le ponen trimodal, bueno, pues hasta tetra y así, ¿no? Pero la idea no es irnos como el número de lados de cada uno de los polígonos, sino realmente establecer que pues bimodal todavía, pues son dos valores, me parece bien, pero ya de 3 en adelante, pues ya lo puedo mandar multimodal, porque pues ya son 3 valores los que voy a considerar. Y si no lo topamos muy seguido, curiosamente. Muy bien, ya como aquí ya sigue la tabla de frecuencias y me gustaría irlo explicando con una práctica, aunque sea así rápida, pues ya lo dejamos para la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, comentario. Algo que no haya quedado muy claro. Yo, maestra, bueno, más que nada con lo de la tarea. Nomás Ok. tenía una ahí. Es que en comentarios, bueno, la reglamentación me puso que agregara las delimitaciones conceptuales y ahí ando un poco confundida. No sé si me puede dar algún ejemplo. Los límites conceptuales, perdón, Joana, consiste en que tú abordes cómo va a estar la aplicación de las variables de tu tema de investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de gamificación, pues yo pongo a lo mejor explico en qué consiste la gamificación
y cómo la voy a aplicar directamente en la gamificación, pero enfatizo principalmente en cómo va a ser de beneficio en mi investigación. Es decir, cuál es la relación que hay en lo que yo estoy investigando. Si puse, por ejemplo, gamificación en el desarrollo de competencias y habilidades de lectoescritura, que muchos traen tesis al respecto, pues yo tengo que hacer esa explicación de la importancia de relacionarla, la gamificación, como beneficio al desarrollo de la competencia y habilidades en lectoescritura. Entonces es cuando ya con la lectura que se realizó, pues ya pueden hacer ese límite conceptual, ¿no? De que yo quiero que con la gamificación se desarrollen las competencias y habilidades únicas exclusivamente a lectoescritura, no a lo mejor habilidades de pensamiento crítico, pensamiento matemático, o sea, no, la gamificación te puede dar o te puede generar ese desarrollo de competencias o habilidades, pero esas no son las que a mí me interesan. Entonces tú ahí es donde marcas o limitas que las que te interesan son las que van enfocadas a la lectoescritura. Entonces, si me expliqué, así se quedó un poquito más claro. Sí, maestra, ya con eso me quedó un poco más claro. Gracias. Okay. Perfecto. Al contrario, a ti. Carmen, te escuchamos. Adelante. No te escuchamos. Súbele el volumen. O sea, porque si abriste tu micrófono, ahí está, ya. Ok. Yo tengo dudas sobre el determinar la muestra. Bueno, es que en mi proyecto tuve un poquito de conflicto porque digamos que no estoy laborando en una escuela ni tengo mucho acceso a escuelas. Obviamente tengo la idea de en qué escuela lo puedo implementar, pero sí tengo un poco de dudas de cómo puedo determinar mi muestra porque de cierto modo, pues ahorita que nos acabó de explicar, me dice que lo puedo hacer manualmente, ¿no? Tengo que determinar, por así decirlo, la fórmula. En ese aspecto, ¿usted puede recomendarme algún tipo de fuente o algo en la que yo pueda estudiar un poquito más la forma en la que pueda determinar una muestra, pues, adecuada, por así decirlo? Porque, pues, sí se me complica un poquito el investigar en campo ahorita. Sí. Bueno, la próxima semana, como vamos a empezar con la tabla y todo, vamos a hacer un ejercicio donde les dije que lo pueden googlear. O sea, la fórmula no tiene así gran dificultad en cuestión de que tengamos que tener muchísimos datos para poderla ejecutar. Y bueno, la podemos hacer manual, se la muestro manual, pero pues si tenemos las herramientas digitales, pues aprovechamos las herramientas digitales. Aquí, ¿qué es lo importante? Yo creo que lo difícil sería que tuvieras bien definida cuál es tu población y en cuánto consiste tu población. ¿Por qué? Porque con base a la población sí es una data que vamos a necesitar para poder establecer la muestra que pudiera ser representativa. O sea, sí te da el mínimo para que sea representativa. Ok, entonces, digamos que puedo irme acercando como que con la institución donde voy a empezar, o bueno, tengo pensado hacer la investigación para que, por así decirlo, me faciliten cierta cantidad de alumnos. O que te informen cuáles son Ok, los alumnos con los que tú pudieras trabajar para que tú ok, tengas esa población. Si te dicen un grupo, dos grupos, tres grupos, con las mismas características, obviamente. Entonces dices, bueno, entre los tres grupos serían, no sé, 80 niños u 80 adolescentes. Entonces, con eso ya esa es tu población y ahí es donde te va a marcar cuántos son los que debes de seleccionar para muestra. ¿Qué pasa con los que no selecciones para tu muestra? Bueno, tú tienes que validar tus instrumentos, entonces puedes hacer
Dependiendo qué enfoque metodológico es tu investigación, pues puedes hacer focus group o puedes hacer una prueba piloto y ya con eso tú puedes validar tus instrumentos, ¿sí? Para que no le vayas a decir, bueno, tengo 80 y no, pues nada más necesito 50. No, o sea, tú quédate con los 80, ¿verdad? A lo mejor no los utilizas a los 80, pero porque también algunos te faltan, algunos no van el día que vas a aplicar los instrumentos. Entonces, puede haber ciertas dificultades que tienes que considerar. Entonces, por eso es que dices, no, pues entre más libertad tenga, pues mejor. Ok, sí, está muy bien. Y otra duda, última ya. Bueno, ese tipo de muestra, no sé si me confundí un poquito en la delimitación y el planteamiento del problema, que también lo agregué, entonces, ¿es correcto agregarlo ahí o no? Delimitación, o sea, decir que vas a trabajar, por ejemplo, con 80 niños o cómo redactaste, o qué fue lo que redactaste. Es que mencioné, por ejemplo, el grado que pienso, en el grado que pienso aplicar, por así decirlo, ajá, y un aproximado, porque pues también como no tengo todavía la cantidad, entonces sí lo agregué, pero lo volví a hacer en el mismo trabajo en el que ahorita entregamos, y tengo la duda de que sí se agrega o no se agrega, o si tiene que ver algo con esos temas que acabamos de ver. No, sí está muy bien, porque entre más delimites, mucho mejor. Claro que nosotros marcamos lo mínimo que tiene que tener la delimitación, que son los límites temporales, conceptuales y geográficos. Pero, por ejemplo, lo que tú pusiste está muy bien, ya estás delimitando que va a ser esto con esta población o con esta muestra y todo, o sea, ya estás marcando y eso está súper bien. En algunas investigaciones hasta ponen también las limitaciones que tienen con respecto a presupuestos, ¿sí? O sea, que dicen, bueno, solamente se va a aplicar en, no sé, en San Nicolás porque no hay suficiente presupuesto para poder desplazarse el investigador o desplazarnos a aplicar los instrumentos en Cadereyta o en Guadalupe o así. O sea, no hay presupuesto para la movilidad. Entonces ya es una limitación, una delimitación también que están marcando. Ok, Pero sí que está gracias. muy bien, no te preocupes. Al contrario a ti. Muy bien, pues bueno, espero que la retroalimentación grupal haya quedado un poquito más clara, pensando ya en el proyecto final. Recuerden, tenemos todavía un buen tiempo para poder hacer las correcciones. Me voy a adelantar un poquito, ya en estos días se les va a poder tener acceso a la de puntos extras y a la de recuperación para aquellos que sí estén preocupados a lo mejor por su promedio, ya sea porque no pudieron entregar unas actividades o porque no les fue muy bien en el avance, por lo que sea. En el caso de la de recuperación, solamente aplica para aquellos que no hayan entregado actividades o que no hayan presentado el examen, bueno, el avance del examen, que en este caso pues es el avance del proyecto, pero solamente aplica para ellos, o que tengan de los dos, que no hayan entregado algunas actividades y que no hayan presentado. Pero en el caso de puntos extras es para todos. Entonces, ahí el de puntos extras, si ustedes desean hacerlo, pueden recuperar su porcentaje o su promedio para que puedan, pues obtener un mejor promedio, si así lo desean. Algunos que van con buen promedio, pero aún así, no, pues quiero el 10, bueno, pues está bien, ahí está la oportunidad. Otros que a lo mejor si tienen el 9.2, bueno, quiero el 9.5, quiero más de 9, sacar el mayor promedio posible, adelante, la oportunidad, pues ahí está, ¿verdad? Y ya cuando ustedes lo tengan visible, pues ya lo van a poder, empezar a trabajar. Y la ventaja es que en esta segunda parte, básicamente nos dedicamos a hacer las correcciones para que ustedes obtengan una mejor calificación en el proyecto final cuando lo entreguen. Entonces, no hay tantas tareas, hay más cuestionarios que van a estar haciendo en esta segunda parte o posterior del avance del proyecto. Entonces, creo que tienen muy buen tiempo para que puedan ustedes organizarse y poder avanzarle mucho más a su tesina y entreguen un excelente proyecto final.
¿va? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, es un gusto estar con ustedes como siempre en esta sesión. A Tania, adelante. Me levantaste la manita. Sí, buenas noches. Nada más Buenas una noches. duda, maestra. Sí. Es que todavía no me sale revisar el avance del proyecto. Digo, supongo que todavía hay mucha gente pendiente. Nada más es como duda de si a lo mejor no vaya a ser que no sé, mi plataforma no esté actualizada o algo. No, tu plataforma está bien. Sí hice la aclaración que no he terminado de revisar todos los trabajos, pero espero ya terminarlos a más tardar el sábado. Así que no te preocupes. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque, dije, no vaya a ser de mala, sí. Bueno, a lo Sí. mejor te estoy diciendo no te preocupes y luego cuando veas tu calificación vas a estar más preocupada. No sé, esperemos que no. Así Ay, mejor no hubiera muchas dicho gracias. nada, me hubiera quedado así con la duda. No te creas, Tania. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Perfecto. Pues nos vemos la siguiente semana. Ahora la ventaja es que van a estar pegaditas. Entonces ya va a ser mucho más fácil no perder el hilo. Cuídense mucho. Buenas noches, que descansen. Gracias, igualmente, maestra. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, que Buenas descansen. noches.